El día de hoy nos encontramos realizándole una entrevista al señor Álvaro Tatis, con 73 años de edad. Nosotros somos estudiantes de arquitectura de la Corporación Universitaria del Caribe SECAR y actualmente estamos desarrollando nuestro proyecto de grado en arquitectura. El propósito de esta entrevista es conocer su percepción sobre la dinámica, el confort y las necesidades del Parque de Corozal. De manera que la información recolectada sirva como insumo académico para el análisis y la propuesta del diseño. Esta entrevista es de profundidad y nos interesa conocer su opinión sobre el Parque de Corozal. Le pedimos que responda de manera abierta y con confianza. ¿Qué significa para usted este parque dentro de la vida cotidiana o para la comunidad? ¿O qué ha significado para usted? En un principio el nombre original es Parque Santander de la ciudad de Corozal. Ahí me crié, ahí me formé, ahí pasé parte de mi niñez jugando en los lugares que estaban acondicionados para el esparcimiento. ¿Y qué significado tiene para usted en este momento? Para hablar del significado de él en este momento tendría que hablar con el pasado que yo conocí de ese parque. Por ejemplo, si analizamos desde el instante en que yo lo conocí hasta hoy, las memorias de él no existen. Ningún ciudadano, ningún gobernante ha tratado de darle solución a esto que es importante, a un sitio de esparcimiento. ¿Por qué nos cuenta de que las cosas que anteriormente estaban ahora mismo no están? ¿Qué había antes que ahora mismo no hay? Le he conocido transcurso como tres remodelaciones en el cual han sido demolidos y no han respetado la memoria de lo que aún estamos vivos, de lo que aún estamos vivos. Y entre esas demoliciones, ¿cuál es la que usted dice, cuál es el diseño de ese parque que usted dice que usted extraña o por el que usted pasó que diría que, o sea, como que se preguntaría por qué lo demolieron, por qué demolieron ese diseño? El parque estaba diseñado al modelo de las viviendas que lo rodeaban. Era prácticamente la misma forma, la misma estructura que tenía, pero fue cambiado totalmente. En un principio, ahí hacían, en esos espacios, hacían fiesta con toros. Y cuando hicieron la primera corraleja, ahí dejaron ese recuerdo, pero en los momentos actuales, esas cosas, esas memorias han sido totalmente borradas. Tanto que el atrio que llaman de la iglesia le agregaron un pedazo quitándole a la calle y eso lo comenzaron a deformar, a hacer cosas nuevas con las remodelaciones que hicieron en el transcurso del tiempo. La primera remodelación, cuando construyeron y destruyeron, no tenía nada. Por ejemplo, quisieron, parece, un kiosco central que estaba donde nosotros cuando pelados jugábamos el póster, el movimiento del póster, y ahí hacían retretas, hacían conciertos ahí pequeños los domingos después de misa, tanto que ese era el sitio. Por ejemplo, el bulevar que está al lado del parque, que hace parte del parque, usted lo encuentra en estos momentos como un sitio destruido, como están todas las construcciones de la ciudad, por ejemplo, de esparcimiento, el estadio de béisbol y cosas así por el estilo. Todo ha llegado así al olvido general. ¿Qué es lo que a usted o a su familia lo motiva a ir al parque y qué es lo que menos lo anima a pertenecer actualmente en ese lugar? En un principio, cuando las fiestas patronales, uno asistía, es decir, el parque se colmaba
las multitudes llegaban ahí y alegraban el parque. Pero hoy día parece que la gente ha ido perdiendo toda esa serie de costumbres de que no se utiliza el parque ya como sitio para convivir, para estar bien cómodo, sino como un sitio donde hay venta de cualquier cosa. Tanto así que en las noches ya lo que encuentra uno son fogones prendidos de venta de arepa, de carimañola y de cosas. Es decir, que ya no tiene las características de un lugar para estar, sino un lugar para ir a comer. Y en cuanto de pronto en la permanencia durante el día, ¿cómo cree usted que está esa infraestructura? O sea, para permanecer en él durante el día, la protección contra el sol, ¿cree que es adecuada actualmente? Bueno, en lo que yo he observado, la arborización es pobre, porque cuando yo me formé, por lo general los árboles que existían eran llenos de flores. Por ejemplo, el abeto, que era el árbol que llenaba todo el parque de Corozal en su época. Y hoy día uno encuentra sitios pues donde debe haber grano, encuentras unos peladeros, unas cosas que no. Es decir, que parece que no, el ciudadano no valorara, ni los gobernantes valoraran para lo que debe servir un parque. Según lo que se ha consultado con otras personas, tengo entendido que ese parque antes tenía como una especie de cubierta en forma de cubierta en concreto. ¿Usted qué conocimiento tiene acerca de eso y qué le parecía eso en comparación de hoy? Eran baldosas. Eran baldosas. Eran baldosas, no era cubierta en concreto. Eran baldosas. Todo estaba lleno en baldosas. Era una cubierta en baldosa. En baldosa. ¿Pero usted cree que la protección contra el sol sí era adecuada en ese momento? Claro, los árboles. Es decir, que todos los bulevares y todos esos sitios que están alrededor del parque eran pura abeto. Uh-huh. Y ya son sitios donde, por ejemplo, donde parquean los automóviles son parqueaderos. Hoy día ya eso está tomando las funciones de parqueadero, de taxi y de bus. Desde su experiencia, ¿qué cree que le hace falta al parque para que las personas disfruten más de él? Anteriormente dije, se han hecho, desde que yo lo conozco hasta hoy, se han hecho 2 remodelaciones. Esas 2 remodelaciones, pues, a nadie, a la gente, a mí personalmente, no me llena pues de satisfacción de que es un sitio para disfrutar, para estar cómodo entre familia. Por ejemplo, cuando estaba niño, uno encontraba allí a otros niños con bicicleta, con patines, jugando a la lleva, jugando cuantas cosas. Ese era el sitio recreativo, porque en esa época en el pueblo había solamente 2 parques. El parque Santander, que está en el centro, y el parque infantil Aníbal Badel de Corozal. Aníbal Badel fue un personaje muy importante dentro de la política corozalera. Y así que parece que no es un sitio para recrearse, sino un sitio para haber vendedores hoy día, vendedores de ciertas cosas, de cerveza. Es decir, lo han convertido el sitio en cantina. Lo que en un tiempo fue el sitio donde hacían las fiestas con toros. Fue estadio donde cuando no existía el estadio de béisbol el 8 de diciembre, que hoy día da lástima tenerlo aquí en la ciudad. No llena el deseo de ir a sentarse uno en ese parque, porque lo que va a encontrar es tomar sol.
no. Y así que encuentra uno vendedores de toda marca hoy día. Entonces esas cosas pues parece que quienes hacen eso no piensan en los demás, sino en la parte de cómo usufructar a través del trabajo los capitales que se invierten ahí en esa construcción. Pero de pronto la venta ambulante, ¿usted no cree que es necesaria en ese lugar que es público? Hay algo que es el trabajo informal. El trabajo informal se ha apoderado de todo eso, de lo que se llama prácticamente el marco de la plaza, que viene siendo el trabajo informal. Es quien pulula ahí y súmale a eso más estaciones de taxi, de buses y de motos. Si usted va al parque día hoy, encuentra venta hasta de berenjena, un mercado, prácticamente un mercado. Encuentra venta de todo. Entonces, hoy día, eso que está disfrutando el ciudadano actual, para mí no es lo correcto. Y por ejemplo, teniendo en cuenta lo que había dicho, de lo de qué es lo que lo motiva a venir, o sea, a ir al Parque de Corozal y ir con su familia, o sea, qué es lo que usted dice de pronto junto a su familia, un plan, organizan un plan, su primera opción o segunda opción, alguna de sus opciones sería ir al Parque de Corozal, ¿y por qué? Ya te dije, cuando los hijos míos estaban pequeños, íbamos al centro a comer naranja, a ver la cuestión de las novenas de la Virgen de la Concepción, pues iba uno. Hoy día parte de esas festividades, de esas cosas elegantes, las han tenido que quitar por el mal comportamiento del ciudadano. Entonces, pues, hoy no agrada, por ejemplo, a mí no me agrada visitar ese parque, no va a encontrar uno nada. Si es para época de carnaval, va al parque, lo que encuentra es una serie de cantinas, de espectáculos públicos que llevan es a consumir licor y cuantas sustancias hay en el mundo. Entonces no son cosas que llenan las expectativas del ciudadano moderno. Y así que no me gusta cómo estamos utilizando esos lugares actualmente. Que han tenido unos rumbos diferentes. Y haciendo un contraste en cómo estaba el parque anteriormente con cómo es hoy en día, ¿usted dice que sí era mejor antes? ¿O es que las épocas han cambiado las dinámicas sociales y de pronto, o usted dice que realmente el problema central ha sido cómo está la infraestructura del parque hoy en día? Sí, porque lleva desde que yo lo conocí hasta el momento lleva 2 remodelaciones. La última ha sido esta que encontramos. Entonces, por ejemplo, a mí particularmente no me place ir a esos lugares. Ya encuentro unos lugares más agradables donde estar. Por ejemplo, el parque de patinaje aquí de Corozal. Es más, por ejemplo, ir al estadio de fútbol. Ir al parque de béisbol no agrada porque es un sitio desagradable de cómo se ha ido dejando atrás lo que se hizo, pero el deseo es como de destruirlo y volverlo no remodela, sino que ni conserva, sino que tratan de destruir. Y así, por ejemplo, el parque de pelota de béisbol de Corozal es un desastre. ¿A quién le provoca ir ahí? Por ejemplo, el joven no le provoca practicar béisbol ahí. Y lo mismo imagino yo que el joven no le provoca ir al Parque Santander de Corozal hoy día. Y en cuanto a la población infantil, a los niños, ¿usted cree que es un lugar adecuado para los niños? Bueno, cuando mezclan alcohol
con deporte y esas cosas, el desastre es grande. Exacto, pero, o sea, frecuente el alcohol yo creo que se ve más que todo en festividades, Claro. en carnavales o cuando el pueblo está demasiado congestionado. Pero en un día a día donde la plaza de Corozal es normal, la congestión de las personas es normal, creería que es un lugar apto para los niños. No, no es. No lo es porque tú encuentras vendedores ambulantes de todo tipo ahí los días los días que quizás más se encuentran solitarios deben ser los sábados, la tarde y los domingos. El resto, porque yo conocí de que le hicieron al parque una remodelación en el cual tuvo el modelo del sitio donde en Viena hacían los conciertos musicales, lo hacen en Viena en una plazoleta, y quien copió esa idea, me acuerdo en esa época, le hicieron a ese lugar hasta baños públicos. Luego, esa no me acordaba de esa estructura que levantaron ahí. Y te digo de que la demolieron. Y hoy día todavía no sé cuántos años tiene en Viena ese parque donde hacen los conciertos todos los sábados, los domingos, la gente para disfrutar de descanso. Y aquí en Corozal lo hicieron, fue demolerlo. ¿Y por qué cree que lo demolieron? ¿En qué material estaba Hecho en concreto. en concreto? Era una especie de una flor. Y no tiene información de pronto de por qué lo habrán demolido o por qué usted cree que lo demolieron. Lo demolieron porque eso lo dejaron olvidado ahí, que creciera como crece la naturaleza, ¿verdad? Esa naturaleza muerta no. Entonces se fue ahí deteriorando, ocupando el espacio público con ventas de esto, de cerveza, de vaina. Es decir, un bebedero de tragos ahí de todos los que venían a Corozal, de los pueblos, donde lo recogían por ejemplo, de los pueblos como Las Peñas, Vileta, todos esos pueblos alrededores ya, donde iban al centro a comprar algunas cosas, se quedaban tomando ahí, ¿no? Se convirtieron en los parques. O sea que no era un factor atractivo para la sociedad. La construcción sí, pero lo que la sociedad, ¿cómo lo tomó? No. Si pudiera imaginar el parque ideal en el mismo lugar, ¿cómo lo describiría en cuanto a espacios de sombra, infraestructura, comodidad y el ambiente que se genera entre las personas que lo visitan? Bueno, eso es una utopía. Volver a hacer las cosas como debería ser primero, porque son prácticamente son carreteables que pasan casi por el lado del parque y la iglesia. Y por lo general todos son caminos que conducen los carros que vienen de Cincé, de Julia, de toda de la vía. Entonces sería pensar en que volver o hacer algo buscando lo ideal, no está en los intereses ni de los que manejan los presupuestos de la nación para cosas recreativas, porque se pierden todos esos dineros entre los presupuestos nacionales. Entonces, para mí, eso no lo lograremos nunca. O sea, usted dice que es un factor en contra el hecho de que haya mucho transporte público ahí en el parque. No, el problema lo tiene la administración de los municipios, especialmente en que si van a hacer una inversión de tanto que vale tanto, la mitad del dinero se vierte y la otra mitad
es la que invierte. Entonces hacen cosas que no mal hechas, que luego tienen que volver a reconstruir o demoler. Y así que regresar a formar un ideal es muy difícil. Primero que todo, los espacios públicos están todos colmados de la informalidad. Pero ¿usted considera que la informalidad en cierto punto es necesaria? La informalidad es como algo de mostramiento de pobreza, de falta de pensamiento crítico, de falta de una cantidad de cosas que tienen que ver con lo económico. Hoy día todo el mundo quiere ganar, no importa el daño que le haga, y el daño se lo hacen siempre a la sociedad. ¿Por qué cree usted que actualmente la informalidad está dañando a la sociedad? No la está dañando, es el reflejo de la gran pobreza, la falta de trabajo, la falta de estudio, de formación en la juventud. Porque date cuenta el descuido que tenemos dentro de la sociedad, por ejemplo, de las instituciones de los colegios. Los colegios se están destruyendo, los colegios están cayendo. Ni el ciudadano ni el político hacen nada por solucionar el problema ese, sino es buscar cómo ellos hacer el contrato, ganarse la plata y de ahí cogerse la mitad. Entonces, esas cositas son las que tienen y nadie se preocupa. Por ejemplo, los estudiantes cuando de cuenta van a la huelga, ¿qué es lo primero que hacen? Dañan las cosas públicas. Eso falta prácticamente de tener un aprendizaje en el cual seamos ciudadanos, formen ciudadanos éticos, que cuiden, que conserven su riqueza, porque son riquezas. En cuanto a los espacios de sombra que tiene el parque actualmente, ¿cómo usted lo describiría en un futuro para que fueran los correctos? ¿Cómo usted protegería ese parque del sol? ¿Cómo lo volvería agradable? Si usted tuviera la posibilidad de hoy decir, no, yo quiero implementar esto en el parque porque será más agradable para las personas que lo ocupen durante el día. Eso es una utopía. Es una utopía porque la cultura es lo más olvidado y es el lugar donde más los fondos públicos se despilfarran. Entonces es una cosa de cultura. Cultura, mirando sobre la definición más sencilla y más elemental que tenemos, es todo lo que hemos creado, transformado o simplemente utilizamos. Como el concepto de cultura sencillo, elegante y general, pero esas tres cosas no las cumplimos. Siempre estamos mirando cómo podemos apropiarnos de las cosas que nos benefician a nosotros, así perjudiquen a los demás. Pero entonces, ¿cómo sería el parque ideal para usted? O sea, le estoy preguntando cómo sería el concepto de parque ideal en cuanto a sombra para usted. Ya te dije, es una utopía. Es una utopía. Porque si ponen la plata para hacer el parque, no le hacen mantenimiento. Y nadie va a hacer mantenimiento. Y si ponen un empleado para hacer eso, no va. Así que... O sea que entonces para usted no vale la pena de pronto invertir en un parque. Vale la pena saber invertir en algo que beneficie a la sociedad. Vale la pena, sí vale la pena. Porque los parques son sitios de esparcimiento, son sitios donde encuentras tu relajamiento, un sitio donde puedes... Pero entonces tú vas, por ejemplo, a un parque y encuentras 10 fumando ahí.
Pero y si, o sea, usted entonces, ¿cómo cambiaría la dinámica social que está presentando actualmente la comunidad de ese parque? ¿Cómo, o sea, cómo cambiaría esa dinámica para que ya esas personas dejaran de hacer eso? Ahí radica la educación. La educación radica en que cómo debemos enseñar al niño, a las nuevas generaciones, cómo se debe utilizar esto, para que yo no, porque para mí que lo ideal sería que todo fuera perfecto, que se hicieran las cosas como deben ser, pero como está la forma de pensar culturalmente, como está la forma de pensar, la ética en el que construye, en el que pone la plata, en el que el ciudadano, estamos perdidos éticamente. Todos estamos pensando en una sola cosa, no estamos pensando en una cosa aparte global. Y por ejemplo, estas personas que no se muestran interesadas por conservar lo que sería la infraestructura del parque, o sea, como usted lo decía, las dinámicas que se presentan son personas fumando, mucho alcohol, informalidad. Entonces, ¿cómo podríamos concientizar nosotros a las personas a que dejen de hacer esto, o que de pronto mejoren la dinámica que se está presentando actualmente en el parque? O sea, ¿cómo lo haría si de pronto hubiera que cambiar esa dinámica, no sé, de un momento a otro? ¿Cómo haría entrar a conciencia a las personas que no son estudiadas, que no tienen conciencia? ¿Cómo los haría entrar en razón? Eso es difícil. Eso no lo cambia nadie. Porque ya ese chip viejo, rancio, y le ponen un chip nuevo, peor todavía. Te pongo el ejemplo de los chinos. Los chinos se cambiaron el chip y todos piensan en pro de China. ¿Cierto? Mientras estemos con el chip ese viejo rancio perverso, no alcanzamos lo que se quiere, lo ideal, pues. ¿Y usted qué actividades suele realizar con su familia cuando frecuenta el parque, aunque sean muy pocas veces? Ir a comer helado y naranja como en el tiempo viejo, pues, porque para época de diciembre ponen en venta de naranja, y con lo que el fruto que más popular la naranja, pues, ir a comer naranja. ¿A usted qué tan fácil le resulta compartir y socializar con otros en este parque? Lo más fácil que he visto que me ha tocado compartir ha sido unas cervezas en época de carnaval, porque como esos son sitios de esparcimiento que lo utilizan para venta hacen cantidad, pues eso es lo que te puedo decir. Si no son hechos para una convivencia sana, sino han sido hechos para invertir un capital y un presupuesto que me puede prestar a mí un beneficio. Y hablando de pronto, si le tocara convivir con una persona con movilidad reducida, ¿usted cree que este parque está adaptado o adecuado para estas personas? Una persona con movilidad reducida, una persona discapacitada. ¿Cree que es un lugar ideal? Parece que ya han entendido un poquito para el discapacitado entrar en su silla de ruedas, cosas así. Pues parece que el que yo conocí no tenía, pero se cargaba. Ahora pues ya le están dejando esas partecitas en el cual pues el ciudadano discapacitado puede moverse fácilmente, sin ningún tropiezo. Bueno, señor Tatis, con esto terminamos la entrevista. Muchas gracias por su tiempo y por compartir sus opiniones. De verdad que nos sirven
mucho para nuestro trabajo de grado. La idea es que todo lo que nos contó ayude a pensar en cómo hacer que el parque principal de Corozal sea un lugar más agradable para todos. Ok. A la orden siempre Okay. y tú ya a la orden.